Muy buenas noches a todos ustedes, que Dios les bendiga, a todos los de YouTube, de Twitter, a todos los contactos, todos los que están viendo estos videos. Esperamos que siga creciendo esto, que ustedes lo estén transmitiendo y que pues podamos aprender juntos a leer la Biblia, a estudiarla, ¿verdad? Que juntos aprendamos a conocer a nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Salvador. Así que qué hermoso que ustedes estén viendo estos videos y que los puedan transmitir y ver las maravillas de nuestro Dios en nuestra familia, en todo lo que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Dios dice que Él desea que todos seamos salvos y que todos estemos en su reino. Así que ese es el propósito de estos videos, ¿verdad? Que todos alcancemos la salvación, que todos estemos en la barca, en su reino, ¿verdad? Así que, ¿cómo estás, Virgilio? Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Rebeca. Rebeca está ahí atrás. En los controles. En los controles. Así que bueno, pues ya leímos en Éxodo 15. Bueno, vamos ahorita en Éxodo 16, que Dios da el maná. Y es el video número 60. Y vimos en Éxodo 15 que el cántico de Moisés y de María por el contentamiento de haber salido de Egipto. Y pues eso es hermoso, ¿verdad? Cuando Dios hace algo por nosotros, deberíamos estar siempre alabándolo y glorificándolo, estar siempre alegres, ¿verdad? Porque Dios siempre tiene cosas buenas para nosotros y nosotros debemos de estar siempre gozosos como el oso, siempre alegres, ¿verdad? Así que pues es bonito que nos alegremos en todo el tiempo, porque Dios siempre nos bendice grandemente y hace cosas maravillosas, y ellos estaban agradecidos por todo lo que Dios había hecho en ellos, que los sacó de la tierra de esclavitud, ¿verdad? Los sacó de Egipto. Y en Lucas 2:11 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. O sea que nosotros tenemos ahora un Salvador. En ese tiempo era Moisés, pero ahora nosotros tenemos un Salvador, que es el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Dice que es Cristo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo ahora para predicar la palabra de Dios, de decirles a todos que tenemos un Salvador que vino a morir en la cruz para salvarnos, para darnos la vida eterna y para perdonar nuestros pecados. Así que eso es lo que deben de hacer ustedes también, de decirles a todos, ¿verdad? Que lean la palabra de Dios. Para eso nos dio la Biblia nuestro Dios, ¿verdad? Para que podamos aprender de sus maravillas, aprender de todo el amor que Él nos tiene a nosotros. Así que, pues vamos a empezar. Sí, nomás recuerden, ¿no?, el antecedente en el capítulo anterior, 15. Fue una maravilla lo que sucedió, algo pues impresionante, ¿no? El cruzar el Mar Rojo, ver cómo el mar se dividía en dos y había a ambos lados una pared, un muro de agua y un gran pasillo por en medio por donde pasaron todos ellos y pudieron llegar como si fueran caminando por tierra seca. Y después ya vieron la entrada de los egipcios al mar, y en medio del mar Dios les hace que se salgan las llantas de los carros y se trastorna todo el campamento de los egipcios y quedan atrapados en medio del mar. Y entonces ya viene la orden de Dios de que extienda la vara a Moisés sobre el Mar Rojo y se cierra el Mar Rojo con toda su fuerza sobre los egipcios. Los aplasta, desde el fondo del mar, pues ninguno pudo llegar a la superficie y todos murieron ahogados. En el golpe del mar, las dos paredes, los dos muros que golpean, hay movimiento y arrojaron muchos cadáveres
de los egipcios hacia la playa. Y ahí vieron los israelitas cómo el ejército entero de Faraón fue destruido. Sin embargo, algo que queremos recalcar es cómo el pueblo de Israel se había convertido en un pueblo quejumbroso. Un pueblo que estaba quejándose por todo. A pesar de haber visto tantas maravillas en Egipto, seguían teniendo dudas y seguían quejándose de Dios, pero se quejaban de Moisés porque él era el líder visible, ¿no? A Dios no lo podían ver y solamente a través de Moisés se comunicaban con Dios. Cuando vieron a los egipcios venir contra ellos, se quejaron. No había sepulcros en Egipto que nos has traído, le decían a Moisés, que nos has traído para matarnos en este desierto. Y se hubiera sido mejor servirles a los egipcios que morir aquí. Entonces, realmente no sabían ni lo que estaban diciendo. O sea, Dios les quería dar una vida llena de oportunidades y ellos se quejaban. Cuando salieron del Mar Rojo y vino este cántico de Moisés y de María, después siguieron avanzando y llegaron a un lugar donde las aguas eran amargas y de nuevo viene la queja. Como les digo, van con Moisés a quejarse con él, pero Moisés entiende que se están quejando contra Dios y Dios también sabe que es la queja contra él, no contra Moisés. Él lo toma como algo personal, Dios lo toma como algo personal. Porque sabe que Él envió a Moisés, Él lo entrenó, Él lo adiestró, Él lo envió, Él lo capacitó para toda la obra que iba a hacer. Entonces Dios toma la responsabilidad sobre sí mismo y cuando se quejan contra Moisés, Él sabe que se están quejando contra Él. Y entonces Él les responde de manera favorable, con paciencia los está tratando. El cruce del Mar Rojo fue una queja. El agua amarga del lugar de Mara fue otra queja. Y Dios seguía teniendo paciencia. No actuaba con dureza, sino que les daba lo que necesitaban. Que Dios lo sabía. Y que sabía cómo iba a proveerles. Pero ellos no esperaban a ver la obra de Dios, sino que se quejaban antes de tiempo. Y en el capítulo 16 vamos a ver de nuevo una queja. Y bueno, pues de esa manera es como vamos a empezar este video. Empecemos primero con oración. Bendito Dios y Padre, de nuevo estamos ante ti. Gracias, Padre, por esta oportunidad de hacer estos videos y de poder compartir un poco de lo poco que sabemos, Padre, con nuestros hermanos y pues tratar de ser congruentes con todo lo que dice tu palabra. Que no nos desviemos, que no dejemos que nuestra mente sea la que hable en vez de que hable tu palabra, sino que hablemos nosotros lo que tú dices aquí para que sea de bendición para todos, Padre, no solo para los que escuchan, sino también para nosotros que hablamos. Dirígenos tú, Padre, con tu Espíritu Santo y haznos entender tu palabra y que hablemos sabiendo interpretar correctamente lo que aquí nos dijiste. Te pedimos tu dirección, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces empezamos. Vamos a abrir la Biblia en el capítulo 16 de Éxodo. Dios da el maná. Así que dicen, partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto,
cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues no habéis sacado pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Y pues yo quiero preguntarte cuál es la diferencia de murmurar y chismear. La murmuración es prácticamente una queja. Entonces, como ahí dice, vinieron delante de Moisés. Dice en el 2, dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Entonces empiezan a la murmuración. Pero dice, y les decían los hijos de Israel. O sea, no se conformaron con murmurar en privado, sino que fueron y se quejaron contra Moisés. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado, le están diciendo a Moisés, tú nos sacaste. Nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces, una murmuración es, bueno, puede ser en privado, estar murmurando estar murmurando dos personas acerca en contra de alguien. Un chisme es cuando vienen a divulgar una falta real o falsa. Eso es un chisme. Están diciendo, nunca van delante de la persona y le dicen, porque eso sería una murmuración, una queja. No, acá en privado chismean, levantan falsos testimonios. Que empiezan a decir, ¿oíste lo que le pasó a fulano o a fulana? Y la otra persona, no, ¿qué? Cuéntame. Ansioso. Y entonces, así somos, ¿no? Ay, no. Eso. Entonces puede ser algo real o puede ser algo falso. Aquí yo busqué en el diccionario y dice, chismear es contar chismes o noticias acerca de las cosas privadas de los demás, de forma indiscreta o con mala intención. Y murmurar dice hablar en voz baja, quejándose o disgustado por una cosa, hablar mal de una persona que no está presente. Muy bien, ahí está la definición. O sea, muchas de las cosas que sabemos, no las sabemos ¿cómo se dice? De memoria. O sea, ¿cómo se dice? La definición de la palabra exacta, la definición exacta de la palabra. Pero sabemos el sentido de la palabra. Entonces, aquí están quejándose contra Moisés, están murmurando. Empieza una murmuración, pero luego es una queja, se convierte en una queja directa, van con Moisés. Chismes es cuando María y Aarón empezaron a decir, bueno, ¿qué solo a través de Moisés ha hablado Dios? ¿No ha hablado también a través de nosotros? Nunca fueron a confrontar a Moisés, nunca le dijeron, oye, como que te estás tomando libertades más allá de lo que Dios ha hecho contigo, que no ha hablado también a través de nosotros. No fueron a decirle eso, hablaron. Y la idea en la lectura es que María fue la que inició
como siempre las mujeres. O sea, no sin aludir a nadie, sin agraviar a nadie. O sea, en este caso, o sea, y lo vamos a ver más adelante porque no hemos llegado a esa parte. Ya a veces viene el recuerdo, ¿no?, de alguna escritura y la sacamos, aunque no hemos llegado a esa parte. Entonces, por eso dice la escritura, María y Aarón murmuraron contra Moisés. Eso prácticamente era estar acá chismeando entre ellos. Entonces, aquí fue una murmuración. Aquí están murmurando contra Moisés y contra Aarón. Y los confrontan luego, o sea, de manera directa. Entonces no se quedaron nada más con murmuración en privado, quejándose de una situación adversa, sino que fueron a Moisés y Aarón y les dijeron, o sea, nos sacaron ustedes de la tierra de Egipto para matarnos en el desierto. De nuevo ahí están quejándose contra Dios. Una queja, ya contamos 3 hasta este momento. El cruce del Mar Rojo, el agua amarga de Mara. ¿Qué es lo que significa? Mara significa amargo, amargura o amargo. Y la queja porque les faltaba pan, según ellos. Entonces, Dios responde y no respondió con dureza, sino respondió para probarlos. Les voy a dar maná, pero los voy a probar. Como está diciendo, todos los días van a recoger una cantidad por persona. No recojan más, lo vamos a ver, porque se les va a echar a perder. Solamente lo de un día. Pero el 6º día van a recoger doble porción para cada uno. Porque luego viene el 7º día, el día de descanso, el Shabbat. Y ese día no va a haber en ninguna parte. Entonces no salgan, mantengan ese día santo, apartado para mí. Es lo que está diciendo Dios. Y es una manera de probarlos. Todos los días una cantidad, un homer, que era una cantidad suficiente para que una persona adulta quedara saciada de ese pan. Y el 6º día doble, 2 homer. Y entonces el 6º día comían lo de ese día y el día siguiente tenían para comer en el Shabbat, en el día de reposo. Y esa es la instrucción que les está dando. Les voy a probar para saber si van a andar en mi ley. Esta es la ley de observar el sábado. Todavía antes de que le diera las leyes a Moisés, en el monte Sinaí, les está diciendo Dios, este día, el 7º día, no va a haber, es el sábado, tienen que mantenerlo santo, apartado para mí. Santo es lo que significa, es el significado estricto, ¿no?, de la palabra santo, apartado. El sábado santo fue apartado para el pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel se tenga comunión con Dios. No fue para nosotros. Los gentiles nunca lo conocimos. Lo conocimos después de que vino Jesús por ser judío y empezamos a leer la palabra y entonces supimos del sábado. Pero no fue dado para el pueblo, para el gentil. Fue dado específicamente para el pueblo de Israel, porque era una sombra de lo que había de venir en el futuro. Amén. Sábado significa reposo. Es todo lo que significa, reposo. Entonces, ¿qué significa para nosotros en el sentido espiritual? Que nosotros vamos a tener un reposo espiritual. Amén. ¿En qué forma? En la persona de nuestro Señor Jesucristo. No necesitamos observar el sábado.
Necesitamos el reposo espiritual que solo el Señor Jesús nos puede dar. Ese es el reposo interno, el reposo del espíritu, el reposo del alma, del interior, del interior de nosotros. Entonces, aquí Dios los está probando. Tenía un propósito ese día y el propósito se cumplió con Jesucristo. Era importantísimo que ellos lo mantuvieran. Por eso Dios pone tanto énfasis en decirles, el sábado no va a haber, el séptimo día no va a haber pan. Perdón. Guarden en el sexto día doble porción, una para el sexto día y otra para el séptimo día. Vamos a continuar porque te empieza uno a sacar las ideas, los sermones que hemos escuchado, los mensajes, las ideas que nos han dado nuestros maestros, las explicaciones que nos han dado nuestros maestros, y nos podemos ir pero toda la noche. No sé. Entonces vamos a continuar en el verso 6. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Hace poco hoy mismo estábamos hablando de la presencia de Dios y la gloria de Dios. O sea, aquí está diciendo varias veces, ¿no?, que vieron la gloria de Dios. En el verso 7 dice, en el verso 7 dice, y a la mañana veréis la gloria de Jehová. Pero ¿cuál iba a ser la gloria de Jehová? ¿De qué está hablando Moisés? En la mañana iban a ver el maná derramado alrededor del campamento. Eso era una muestra de la gloria de Dios, del poder de Dios. No es la gloriosa presencia de Dios, porque nadie la resiste. Nadie, ni Moisés la podía resistir, que era el siervo de Dios. Pero era una, ¿cómo se dice?, una manifestación de la gloria del poder de Dios. Tanto que vieron ese pan que cayó del cielo y lo recogieron, y lo primero que dijeron fue maná. Lo vamos a ver aquí enseguidita. Maná, que significa, ¿qué es esto? No sabían qué era. Pero como Moisés les había dicho, Dios les va a dar pan del cielo, entonces entendieron que era pan. Y lo preparaban de diferentes maneras. No era nada más hacerlo como una torta para comer. Entonces, aquí estaba la manifestación de la gloria del poder de Dios. Y también el envío de carne también era una manifestación de la gloria del poder de Dios, o sea, porque fue algo sobrenatural. Tanto la carne que les dio como el maná era algo sobrenatural. Entonces lo vamos a ver más adelante, ¿no?, cuando les da la carne. Pero eso era la manera en que estaba probándolos Dios, a ver si iban a seguir creyendo en Él o no.
porque ese es el deseo de Dios, que cuando alguien lo conoce, se someta a Él y le obedezca. Ese es el deseo. ¿Por qué? No porque Dios quiera sentirse bien, sino porque Dios quiere bendecir al que le obedece. Amén. O sea, ¿cómo va a bendecir Dios a un hijo rebelde que lo ofende? Por creación somos todos hijos de Dios, pero por fe, solamente los que hemos creído en el Señor Jesús somos hijos de Dios, hijos engendrados de Dios. Entonces ahí vemos dos manifestaciones, ¿no? Primero la carne que les envía y luego el maná que amanecen todos los días en la mañana. Que parecía que con la brisa que se levantaba, luego que se disipaba, quedaba el maná regado por todo el campamento. Y salían y con cuidado lo recogían y a prepararlo de diferentes maneras, no solo con pan. Porque aquí dice, mira que es trigo. En Salmo 78, 24 dice, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos. Pues sí, Así les dice. está dando el maná. El maná. O sea, no dice, no era trigo literalmente. No. O sea, habla, esa manera de hablar es una manera Como decir pan. alegórica o simbólica. No, Está diciendo del trigo se hace el pan. el pan. Entonces, por eso dice, les dio maná, ¿para qué? Para Dice, que comiesen. les dio trigo. No, Ellos, ok. E hizo llover sobre ellos maná para que comiesen. Y les dio trigo de los cielos. es una de las cosas que tiene la escritura antigua del hebreo. Dice una cosa y enseguida la enfatiza. Ajá. Entonces ahí está diciendo, Maná. les dio, hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y luego lo enfatiza diciendo, y les dio trigo de los cielos. Porque en otras partes dice, les dio pan, ¿verdad? Casi en todas partes dice pan cuando se refiere al maná. Incluso Jesucristo dijo, no fue mi Padre el que les dio el verdadero pan del cielo. O sea, no fue en el desierto que mi Padre les dio el pan del cielo, sino que hoy les está dando el verdadero pan del cielo. Le está diciendo, yo soy el pan del cielo, que descendió del cielo. El maná que comieron sus padres, lo comieron y murieron. Pero el que come el maná que Dios les está dando hoy, no muere jamás. 11. Sí. El 11 dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da de comer. Entonces, Sí. No, pues sí. algo que quería enfatizar también, lo que está diciendo Moisés, sus murmuraciones son contra Dios. 2 veces le dice. Y lo dice, porque nosotros, ¿qué somos? O sea, nosotros somos iguales que ustedes. Simplemente somos mensajeros de Dios. Pero Moisés les dice, sus murmuraciones van contra Dios.
Aquí tengo este versículo, mira, dice Lucas 10:16. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Así que Así es la forma en que Dios toma las cosas como algo personal. Si Él envía a alguien, lo que le hagan a esa persona, se lo están haciendo a Dios. Si lo rechazan, están rechazando a Dios. Si lo reciben, están recibiendo a Dios. Cuando se trata de un verdadero siervo de Dios, un siervo fiel a la palabra de Dios. Desgraciadamente hoy conocemos muchos que no son fieles a la palabra de Dios, que están más por el dinero que están ganando que por honrar a Dios. Incluso, como dice un predicador allá en México, se convierten en becerros de oro para la congregación y los defienden como en la antigüedad defendían a los becerros de oro. ¿Por qué? Porque se hacen un dios prácticamente de esas personas. Los convierten en un dios. Entonces es obvio que Dios pues, no le agrada. Dios no está en esos ministerios. O sea, por feo que se oiga, por radical que parezca, Dios no está en esos ministerios. Dios está con los ministerios que realmente le están honrando. Incluso aquellos ministerios que no le honraban, como lo veremos algún día en el Apocalipsis, los mensajes a las iglesias. Dios le habla a iglesias que estaban desviándose del verdadero mensaje del Evangelio. El Señor Jesús les envía unas cartas a cada una. Si recuerdan, ¿verdad? Sardis, Tiatira, Esmirna, Pérgamo, Filadelfia, la Odisea, y me falta una. Bueno, me faltó una. Entonces, Él les envió un mensaje y les dice todo lo que están haciendo mal. Pero les da todavía una palabra de esperanza, una palabra de amonestación para que se arrepientan. A una le dice Filadelfia. No, ahí los mencioné. La Odisea. Bueno, les da un mensaje Efesios. y les está diciendo, Efesios, eso es lo que me faltaba. Les está diciendo, si alguno oye mi voz, se les está dando la oportunidad, escúchame lo que te estoy diciendo. Pero si no me escuchas, es tu decisión. Entonces, tú toma tu propia decisión, pero ya sabes cuál es mi voluntad. Entonces, algunas iglesias, por causa de no escuchar el mensaje de Dios, esas iglesias, las 7 iglesias del Asia Menor, que estaban ubicadas en la ruta del correo de la provincia romana, entonces varias de esas iglesias dejaron de existir precisamente porque no hicieron caso del mensaje que el Señor Jesús les envió a través del apóstol Juan en el Apocalipsis. Entonces, hay ministerios que hablan mucho y hablan demasiado acerca del Señor Jesús, pero meten enseñanzas erróneas, enseñanzas equivocadas, interpretaciones absurdas de la palabra de Dios. Y todo con el único propósito de engañar a la gente para que les traigan sus recursos, les traigan sus diezmos, sus ofrendas. Y el pastor vive como rey, pero la congregación se queda
empobrecida. ¿Tienes algo que decir? No, pues sí, hay bueno. muchos versículos, pero 11. ¿me toca? Sí. Ok. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo al caer de la tarde, háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el Ya campamento. lo habías leído. Ya, ¿verdad? Entonces te toca a ti. Por estar dando otras explicaciones. Estábamos repitiendo ya los versículos leídos. Entonces ahí están dos milagros que ocurrieron juntos, uno en la tarde de un día y otro en la mañana del día siguiente. El primer milagro, la carne, vinieron codornices. Estaba explicándome uno de nuestros pastores y maestros que esas codornices son una especie que puede volar largas distancias. Si hay viento favorable, puede volar largas distancias. Porque las codornices pueden volar, pero no largas distancias. Entonces, esa codorniz con viento puede volar no sé qué tan lejos, pero puede volar bastante lejos. Pero el esfuerzo la agota. Y eso fue lo que pasó con estas codornices. Vinieron volando, el viento las trajo, llegaron al campamento, el viento cesa y agotadas bajan al suelo y ya no pueden escapar porque están agotadas. Entonces los israelitas solamente fueron a recogerlas, las mataban en el acto y las guardaban, y la carne de las codornices podía durar, porque había manera de conservarla por días. Entonces ese fue el primer milagro, las codornices que llegaron al campamento y pudieron recogerlas, matarlas, recogerlas y comer la carne. El siguiente milagro fue el maná, lo que les dije, ¿no? Que lo recogen y dicen, ¿qué es esto? Maná, ¿qué es esto? Entonces Dios les concedió lo que habían pedido. Querían carne, les dio carne. Querían pan, les dio pan. Entonces, continuando en el 16, esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer. El equivalente del gomer es como, aquí lo podemos ver. Denme un momentito, ahorita lo encontramos. Aquí están las medidas, medidas de capacidad. Para los áridos, un gomer era el equivalente a 3.7 litros. Era la 10ª parte de un efa, era una medida más grande. Entonces 3.7 litros era el equivalente a era un gomer, y era lo que podía comer un ser humano adulto. Entonces les da Moisés instrucciones: recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza. Conforme al número de vuestras personas tomaréis cada uno para los que están en sus tiendas. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer, y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día,
y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. O sea, unos recogieron mucho, un montón. ¿Por qué? Porque eran varios en su familia. Otros recogieron muy poquito, porque no eran muchos en la familia. Entonces ahí está diciendo, o sea, al que recogió mucho no le sobró, y al que recogió poco no le faltó. Eso lo cita también en el Nuevo Testamento, se cita en el Nuevo Testamento. Y en 2 Corintios 8:15 dice, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos, es lo que acabas de decir. Segunda de Corintios. 2 Corintios 8:15. 8:15, exactamente. De nuevo Moisés, pues el deseo de Moisés era que toda la congregación atendiera a lo que Dios les está diciendo. Entonces, cuando se entera Moisés de que algunos dejaron para el día siguiente, o sea, no, les dijeron, recojan y cómanselo. Es el pan que Dios les está dando. ¿Por qué? Porque estaban en el desierto, no estaban sembrando, no podían producir pan. Por donde quiera que iban a ir, iban a tener enemigos que no los iban a querer, no les iban a querer dar ni agua ni vender nada. Entonces, Dios les está dando pan. Literalmente, pues era una clase de pan. Entonces, Moisés se enoja porque no hacen caso de las instrucciones que vienen de Dios directamente. 21. Y los recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba se derretía. Mira. Dice, en el 6º día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno. Y todos los principales de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocerlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinarlo. Y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es el día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. Eso es lo que dijiste. Entonces aquí están de nuevo las instrucciones, ¿no? Ahora ya los líderes, los jefes de la congregación ven al pueblo recogiendo el doble. O sea, se les había dicho que recogieran nada más un gomer cada día. Pero ellos de pronto se olvidan de la instrucción. Entonces ven que están recogiendo 2 gómeres, el doble, o sea, 3.7, 6, 7, 7.4 litros. Están recogiendo el doble. Entonces los líderes van con Moisés y le dicen, el pueblo está recogiendo de más. Y Moisés, con toda la paciencia del mundo, les explica, esto es la ordenanza de Dios. Cada día un gómer, pero el 6º día 2 gómeres. Lo que se han de comer en el 6º día, cómanselo, porque lo demás se lo van a comer en el 7º día. En el 7º día no salgan a buscarlo porque no va a haber por ningún lado. Entonces ya los líderes por lo menos están poniendo más atención, pero Moisés todavía tiene que estarles enseñando. La actitud de Moisés era la del hombre que se dice que era el más manso de la tierra. Así se refieren a él. Entonces, manso, ¿por qué? Porque seguía las instrucciones de Dios al pie de la letra. Para él no había blanco ni negro, o sea, no había tonos grises, para él era blanco o negro. Si decía
Dios, hagan esto, así tenía que hacerse. Si decía no hagan esto, entonces no se debía hacer. Dios dijo, recojan uno diario, pero el sexto recojan el doble. Moisés dijo, así lo tienen que hacer. Pero luego les dice, no lo guarden para el siguiente día. Entonces él está diciendo lo contrario, ¿no? Primero recojan y luego dicen, no lo guarden. Esto sí, pero esto no. Al día siguiente los que guardaron, solo gusanos tenían en su charola, en su bandeja. Y aparte de eso, o sea, apestaba. Nomás que aquí lo menciona más suavecito, ¿no? Hería. Pero fíjate, en el sábado, Y allí en no el- se hedió, ¿se dice? no herió. ¿Hedio? Hedió. Hedio. Entonces el sábado, guardaron lo del sábado y estaba bueno. No se había ni agusanado ni había apestado. Entonces Moisés está tratando de enseñarles la ley de Dios. Aunque aún no tenían el código de leyes que recibió Moisés, les está empezando a enseñar esta ley del sábado, de guardar lo santo, apartado para Dios. Y hay que seguirle más rápido. ¿Me toca? 21, 26. 26 años, me toca a mí. 26, 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y viene de nuevo la necedad del pueblo. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? O sea, le está diciendo a Moisés, pero prácticamente lo está incluyendo Moisés en la manera que se dice aquí. Pero claro, o sea, Moisés sabe que lo está diciendo por causa de el pueblo que no obedece las enseñanzas de Moisés. Después Moisés le dice al pueblo, mirad que Jehová os dio el día de reposo y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. O sea, después de tanto insistirles y de que algunos salieron en el séptimo día a buscar, entendieron, ok, aquí no hay nada, así que ya hay que apartarnos de salir a buscarlo y obedecer lo que dice Dios a través de Moisés. El séptimo día apartado para Dios. 31. 31. Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco. Ahí abajo en el margen está la explicación de lo que significa maná. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Cuando dijeron maná, o sea, le pusieron ese nombre, o sea, se le quedó pues ese nombre, maná, que significa ¿qué es esto? Es una de las cosas que tenía el lenguaje hebreo y el griego y otros idiomas, el arameo, que eran muy específicos. Una sola palabra significaba una idea entera. Entonces, eso era lo que hacía ese idioma especial, de que tenían que ajustar cada palabra a la intención de lo que querían decir. Y si iban a decir que algo era malo, la palabra que usaban enfatizaba la maldad de esa acción. Si decían que algo era bueno, la palabra que usaban enfatizaba la bondad de eso que estaban haciendo. Entonces, era un idioma muy directo, que iba al grano. No se andaba con rodeos como solemos hacer en inglés y en español y en muchos idiomas.
No se andaba con rodeos, era directo al grano, directo al meollo del asunto, al fondo del asunto. Continúe. Y me quedé en el 32. Sí. O no, acá en el 31. 31. ¿El culantro es como el cilantro? ¿Cilantro? Creo que sí, seguro no estoy, pero creo que sí. Cuando dices era como semilla de culantro, creo que se está refiriendo a la semilla del cilantro. Es una bolita la semilla del cilantro. Entonces así era el maná, como semillitas de cilantro. Pero no tenía el color de la semilla de cilantro, dice ahí. Dice blanco y su sabor blanco. Como de hojuelas con miel. Entonces el cilantro no sabe así, el cilantro no sabe, no es blanco ni sabe como a hojuelas con miel. Pero es la semilla del culantro. Sí, lo que está diciendo es que era como la semilla, Sí, la era forma de la semilla. Era como semilla de culantro. Si se refiere al cilantro, yo he visto la semilla del cilantro, es una ruedita, así una bolita, redonda, completamente redonda. Entonces lo que está diciendo es una semillita así, una ruedita así pequeña, y es blanca y tiene sabor como de hojuelas con miel. Y dijo Moisés: esto es lo que Jehová ha mandado: llenad un gomer de él y guardarlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y un gomer es la 10ª parte de un efa. Yo tengo aquí lo que dice aquí. En el 33 dice el 33, una vasija de maná para sus descendientes. Y en Hebreos 9:4 dice: el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y la tabla del pacto. O sea que todo eso se conservó, ¿verdad? Todo eso estaba en el tabernáculo o en el templo. En el lugar santísimo, dice, el cual tenía un incensario de oro. Si fuera el tabernáculo o fuera el templo, tenía un lugar santísimo. Un lugar santísimo donde nadie entraba, solamente el sacerdote, una vez al año. Y era para ofrecer sacrificios, ofrecer sangre, ofrecer incienso y interceder por el pueblo. Pero ahí estaba, o sea, el arca del testimonio, y estaba la vasija con el maná, y estaba la vara de Aarón. Era algo especial, pues, algo que ordenó Dios guardarlo para las futuras generaciones de los sacerdotes. ¿Ok? Tiene 35. Entonces, pues terminamos así. Comieron los hijos de Israel maná 40 años. O sea, prácticamente tenían 1 mes y medio que habían salido de Egipto y se empezaron a quejar por falta de comida. Entonces Dios les envía carne ese día, esa ocasión, y el maná constantemente, todos los días,
durante 40 años. Y una vez que entraron a la tierra prometida, bueno, ya se acabó el compromiso, ya iban a trabajar su propia tierra, llegaron y entonces llegaron en el tiempo de la siega a la tierra prometida, a la conquista de la tierra prometida. Entonces, cuando llegaron a la tierra que Dios les había prometido a Abraham, Isaac y Jacob, llegaron a cosechar lo que otros habían sembrado para ellos. Entonces ya ese día que recogieron la primera gavilla de la cosecha, ese día terminó de caer el maná, de bajar, de descender el maná. ¿Algo más? Pues yo creo que es todo, nomás que en este capítulo nos habló mucho de la murmuración y pues hay que pedirle a Dios que nos ayude, ¿verdad? Sobre eso, porque eso es lo que hacemos los humanos, ¿verdad? Siempre estamos murmurando y Dios nos dice, ¿verdad? Que no murmuremos, que nos evitemos de estar pues haciendo eso. Dice en 1 Corintios 10:10, dice, no murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor, dice. Así que pues eso es un problema grande nosotros los humanos, ¿verdad? Siempre estamos quejándonos, siempre estamos murmurando, siempre estamos chismeando, entonces hay que estar... Tú no. No, también soy humana. También. El incidente ese de que dice que no murmuremos como algunos murmuraron, ese lo vamos a ver un poquito más adelante. Sí. Porque viene otra queja del pueblo y entonces Dios allí sí ya actúa y castiga y es duro el castigo. Por eso dice, y perecieron por el destructor. Wow. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, terminamos, así que acuérdense de estar enviando estos videos a sus amigos, a su abuelita, a su papá, a sus hijos, a todos, ¿verdad? A los compañeros de trabajo, pues hay tanta gente que cada uno de nosotros conocemos, así que denles estos videos, ¿verdad? Es fácil, nomás que lo comparta poniendo su dedito ahí donde está la flechita y enviarlo a todos sus contactos, a todos los que usted conozca, ¿verdad? Y pues usted va a hacer algo grande en la vida de esa persona, claro. Usted le va a tener que estar pidiendo a Dios por la vida de esa persona para que Dios lo alcance, para que Dios conozca pues a lo que vino Dios, ¿verdad? Salvarnos, para darnos la vida eterna, para que escapemos de toda esta maldad que hay en el mundo. Así que pues que Dios le bendiga.